De todo en México. Es un programa de entrevistas que presenta a un sinfín de personajes que residen y aman este país, con quienes charlaremos de su vida, de su trayectoria profesional, de las vicisitudes y el reto que significa vivir aquí, así como la dicha de pertenecer y el orgullo de sentirnos mexicanos. Angélica Padilla Crespo. Su contacto con la música y el arte se dio a temprana edad. Realizó sus estudios musicales en España, además de estudiar pintura, escultura y restauración en Italia. En México asistió a la Escuela Nacional de Música de la UNAM y el Conservatorio Nacional. Además, estudió la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria. Desde entonces, Angélica confió en el poder de la música y el arte como herramientas de aprendizaje. En 1988 funda el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral SC, en donde se ha desempeñado como directora académica y de proyectos, incorporando la música, el arte y el ajedrez como asignaturas institucionales, en donde todos los alumnos estudian un instrumento, ya sea de cuerda, aliento o percusión. De esta forma se diseña el modelo educativo CADI, haciendo del aprendizaje un juego, donde los niños aprenden de manera divertida y responsable, formando seres humanos felices, dispuestos y capaces de resolver los retos de la vida cotidiana. Bienvenidos a De Todo en México. Yo soy Gabriela Carrera y me da mucho gusto saludarles. El día de hoy nos acompaña Angélica Padilla Crespo. Angélica, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Gabriela, por la invitación. Estoy feliz de volver a reencontrarnos. Igualmente. No cabe duda que los primeros años de nuestra vida nos marcan para siempre. Y estoy hablando obviamente de la casa y de la escuela. Y hablo de formación. La educación viene después, pero la formación estriba en las enseñanzas que recibimos de nuestros padres y de nuestros maestros. ¿O tú qué opinas, Angélica? Yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando me hiciste la invitación, pensaba, pues, qué iba a platicarte, ¿no? Y creo que esto que mencionas de la importancia de la formación de los padres, pues es vital. Revisaba un poco mi vida y pensaba cómo es que empezó todo esto en mi casa. Y pues lo primero que recuerdo es haberle dicho a mi papá y a mi mamá que estaba aburrida, ¿no? Y en ese momento, pues ellos tomaron la decisión de llevarme y acompañarme a buscar opciones en las que yo pudiera emplear mi tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me acercó a la música, al arte, pero pensaba también en la parte formativa y creo que revisaba cuándo aprendí yo eso y dije, ¿sabes? Lo aprendí con el ejemplo. Nunca me dijeron, hay que hacer esto, sino que yo lo aprendí pues del ejemplo que ellos me daban, ¿no? Ellos me enseñaron pues cuestiones de caridad, ¿no? Que hoy está en extinción, porque pensamos mucho en esta parte de satisfacer nuestras cuestiones y gustos personales y dejamos de pensar en los demás. Es que es mediático esto, por eso es que es tan apabullante, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues te digo que revisando cuando me invitabas, decía qué importante es el ejemplo de los padres, ¿no? Y hoy yo trabajando en la escuela, pues veo que los papás se están ocupando en hacer otras cosas por darles cosas materiales a los hijos. Y están descuidando pues la parte principal que es la formación. Las escuelas padecemos un poco porque nos piden formar académicamente y nos piden educar, ¿no? Pero pues a nosotros nos gusta tener mucho contacto con los niños y ellos nos dicen, ¿te has dado cuenta que pasamos más tiempo en la escuela que con nuestros papás? Wow. Y eso es real. Entonces nuestro papel cambia.
Ujú. ¿Qué edad Sí. tienen estos niños que hacen esta reflexión? Pues mira, nos llegan niños de 8 o 9 años diciéndonos y haciéndonos estos comentarios, ¿no? Para nosotros es parte de nuestra familia la escuela. Ujú. Y cuando te pones a ver, bueno, pues los niños se van de la escuela 4:30, 5 de la tarde, ujú, llegan a bañarse, a hacer un poco de lectura, cenan, se bañan y se duermen, ¿no? Entonces, ¿qué convivencia tienen los niños con los papás? Y también, pues, los fines de semana, ¿qué sucede? Ujú. Eh, a mí me ha sucedido que voy a centros comerciales y a las 6 de la tarde ver a un papá que golpea al niño porque no se quiere estar en la carriola, pero pues lo han tenido todo el día en el centro comercial cuando un niño lo que necesita es movimiento, contacto con sus papás, ¿no? Sentirse protegido, amado, y pues la comunicación que hay es a través de un vehículo, ¿no? Estamos viviendo contra natura entonces, Angélica. Yo pienso que sí, ¿no? Y creo que nos hemos ocupado más del tener que del ser, ¿no? Entonces, pues las escuelas tenemos unos retos muy grandes. ¿Y en qué momento se rompe todo esto? Es decir, la generación a la que pertenecemos es una generación de otro tipo de convivencia, otro tipo de vida, enseñanza, más natural. Y a mí lo que me angustia es que pues somos los adultos que estamos propiciando esto, independientemente de que nacimos y estuvimos en una etapa más amable, porque yo veo muy árido la situación ahora y hay una brecha generacional muy fuerte con los chavitos, pero nosotros estamos propiciando eso, somos nosotros los responsables de eso. ¿Cómo revertirlo, Angélica? ¿Será posible hacer algo así? Pues mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es adaptar todo esto que tenemos hoy, porque no podemos retroceder, sino adaptarlo para retomar ese contacto físico, esa necesidad de convivencia, ¿no? Ahora, si te pones a ver, vas a un restaurante y hay una familia y cada miembro de la familia tiene su aparatito y se rompió la comunicación, ¿no? Uh-huh. A mí me impresiona porque tienen a los bebés en la sillita de comer, uh-huh, con la tableta enfrente. Y dices, ese niño necesita estimulación por contacto con sus padres, ¿no? Necesita sentirlos, necesita saber que están para él, ¿no? Entonces, bueno, sí nos hace falta como esta parte sensible del ser humano, ¿no? Que necesitamos ese contacto entre nosotros, que el contacto entre los padres e hijos es primordial e insustituible, ¿no? Porque pues no queremos ruido, les damos la tableta, no queremos interrupciones, les damos la tableta, ¿no? Y bueno, pues se dejaron de aprender normas sociales, ¿no? Ves a los niños comiendo sin hábitos, ¿no? Todo esto afecta la salud, afecta el aprendizaje, ¿no? Y bueno, pues tenemos muchos problemas visuales en el salón de clases provocados por las tabletas, ¿no? No hemos sabido usar los avances tecnológicos, que es una herramienta increíble. Increíble. Pero efectivamente el problema de la vista de los jovencitos es terrible y son chavitos. Entonces, ¿cómo van a estar cuando tengan mayor edad? Posturales también, Sí. ¿no? Entonces están dando una situación de cosas que van a terminar siendo una crisis y el oído, los audífonos a todo volumen. Entonces, realmente tenemos avances maravillosos tecnológicos, cosas que son muy divertidas, pero al no saberlas usar, paradójicamente nos están restando una calidad de vida porque nos están creando enfermedad. Pues tienes toda la razón, la tecnología ha cambiado el estilo de vida, para la educación ha sido un cambio
impresionante, maravilloso, pero también se ha convertido en un riesgo. Los niños tienen información pues que no está seleccionada para las edades y es cuando más necesitamos la intervención de los papás, ¿no? Para que el niño tenga esa confianza que le permita acercarse a su papá, a su mamá, a algún familiar de confianza y pueda expresarle las dudas, los contenidos a los que se enfrenta. Y bien que tú lo sabes de lo que estás hablando, porque tu escuela CADI ya tiene 30 y tantos años. ¿Ya estás cumpliendo tus 30? Sí, cumplimos 35 años. ¡Guau! ¿Cuántas generaciones han pasado por tu escuela? ¿Qué te parece si dejamos ese tema para el siguiente segmento? Perfecto. Aquí los esperamos. De todo en México. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Te has sentido cansado, sin ganas de hacer algo o con problemas para dormir? ¿Has tenido cambios de humor repentinos, te sientes solo y a veces no sabes qué hacer? No te preocupes, nosotros podemos ayudarte. En Sanfel te ayudamos a fortalecer tu autoestima, a mejorar el conocimiento que tienes de ti, de tu entorno y cómo relacionarte con él de manera asertiva. Pero sobre todo, a estar al tanto de tus emociones y las de los demás a través de espacios de psicoterapia individual, familiar, grupal y de pareja que te ayudarán a enfrentar y superar situaciones emocionales que te lastiman y no te permiten desarrollar tu potencial. Si estás interesado, por favor regístrate en la liga que va a aparecer en pantalla o llámanos al teléfono 5588 48 50 37. No lo pienses más y acércate con nosotros. No estás solo. De todo en México. Continuamos. Angélica, platícanos cómo nace CADI. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es las siglas de CADI? ¿Qué significan? Mira, CADI quiere decir Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral. ¿Y cómo nace CADI? Bueno, pues CADI es todo un proyecto, ¿no? Yo recuerdo que mi vocación es de siempre, ¿no? Yo soñaba con ser maestra, jugaba a las muñecas a ser la maestra y pues creo que impactaron en mi vida varias personas, ¿no? Para poder tomar mi vocación y el poder conjuntar dos cosas que me apasionan, que son la educación y el arte, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve maestros maravillosos, tuve educadoras increíbles que se convirtieron en mis modelos, ¿no? Yo decía, quiero ser como mi maestra. En la parte musical, te contaba que mis papás pues me llevaron de la mano a buscar qué hacía para no aburrirme y llegamos con la mamá de Carlos Esteva, que fue mi primer maestra de música, que era una gente artística por todos los lados que la observaras, ¿no? Era dulce, amorosa, pedagoga, impresionante y pues de ahí pienso que estas figuras me inspiraron para saber qué quería en la vida, ¿no? Yo empecé de 3 años la música. Aprendí a leer primero música que letras. Ella tenía una metodología impresionante, hermosa para enseñar. Y pues bueno, cuando yo cumplí 9 años fue mi primera experiencia pedagógica, cuando una persona que ayudaba en mi casa me dijo, ¿podrías enseñarle a mi hijito a leer y a escribir? Y dije, claro que sí, ¿no? Entonces armé todas mis herramientas pedagógicas y bueno, pues era mi ilusión, ¿no? Cuando llegué a la escuela Langlo, al Instituto Pedagógico Anglo-Español, mi tesis pues la hice sobre la importancia de la música en la enseñanza y me la rechazaron, ¿no? Entonces la religiosa me decía que eso era imposible, ¿no? Y yo dije, no, claro que no, yo tengo toda la idea de cómo esto puede suceder, ¿no? Tú eres un ejemplo de ello. Yo
había vivido así. Entonces, cuando me decía que eso no podía suceder, yo decía, no, en algún momento lo tengo que demostrar, ¿no? Algún día voy a tener mi escuela. Pues ya me preparé musicalmente en la Escuela Nacional de Música, en el Conservatorio, en la Escuela de Perfeccionamiento. Viajamos a Europa, nos preparamos en Europa. Me casé y fui mamá. Entonces dije, ¿qué quiero para mi hija? Pues quiero una educación que sea diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues circunstancias de la vida me hicieron formar un grupito de niños, que fue el grupo piloto de nuestra escuela, y pues estuvieron en casa acompañando a mi hija en el proceso académico. Empezamos 5 mamás y terminamos 60 niños. Entonces un día los papás me dijeron, es que estamos buscando escuela y no encontramos nada como lo que tú haces, ¿no? Pon tu escuela. Y yo dije, como si fuera tan fácil, ¿no? Pero entre esos papás, una de mis compañeras ahora me dijo, no te preocupes, si ese es el problema, pues vamos a hablar con mi suegro, ¿no? Y hubo una persona que creyó en nosotros. Esa tarde nos llevó, nos enseñó 3 espacios, decidimos por uno, nos reunimos un grupo de soñadoras ahí que queríamos algo diferente para nuestros hijos y así nació CADI. Wow. ¿Sí? Con el apoyo de darte el espacio. Exactamente. Que es tan difícil. Con una persona que creyera en nuestro sueño, ¿no? Porque además, bueno, pues nunca hemos tenido esta situación económica que nos diga, ¿sabes qué? No importaba, tienes una buena idea, porque a mí me encantan las ideas y los proyectos. Me consta. Me encantan los retos y bueno, pues tengo mucha fe en que las cosas se pueden lograr si tú te lo propones. Y pues así ha sido. Entonces empezamos CADI con esos 60 alumnos. Cuando terminamos el primer ciclo escolar habíamos duplicado la matrícula. Y nuestra escuela, pues gracias a una persona que llegó a pedir apoyo, se hizo de una característica especial, ¿no? La parte humana es muy importante. El tener la voluntad para hacer las cosas es pues uno de los fundamentos, ¿no? Porque podemos no tener el conocimiento, pero tenemos el interés por hacerlo. Entonces, en nuestro segundo año de trabajo, se presentó una mamá con una chiquita con síndrome Down a pedir si podía ingresar con nosotros porque le habían cerrado las puertas en muchas otras escuelas. Y yo dije, ¿por qué no? ¿No? Con toda humildad le dije, señora, no sabemos cómo, pero queremos hacerlo. Y entonces a partir de ahí, pues nos hemos preparado, nos hemos dedicado, nos hemos ocupado y preocupado por atender esta necesidad educativa para niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Incluiste niños sí. con necesidades especiales e incluiste a los especialistas para atenderlos, que ha sido un gusto también pertenecer a Comunidad CADI y para mí eso fue maravilloso, que en los salones tienes niños, un pequeño grupo de niños con necesidades diversas y entonces acostumbras a estos niños a estar con otras personas y a esas otras personas a estar con gente con necesidades especiales, lo cual hace tolerancia, hace comunidad, porque se integran todos de manera natural como debe de ser. Así además. No, fíjate que yo en la Escuela Nacional de Música tenía una compañera que un día me invitó a su casa y me llamó muchísimo la atención porque de repente con mi oído musical, ¿no? Escuché gritos y dije, ¿qué pasa? Alguien está gritando. Y entonces ella con mucha pena me dijo, es que tengo un hermanito con esquizofrenia y lo tienen encerrado en una habitación, ¿no? Y creo que esa era la cultura que había antes, ¿no? No había esta apertura para aceptar a las personas como somos,
porque yo siempre que hablo de discapacidad pienso que todos los seres humanos tenemos alguna discapacidad. Por supuesto. ¿No? Entonces, bueno, pues solamente tenemos diferencias y formas diferentes de hacer las cosas, de comunicarnos, de aprender. Entonces, nuestra escuela es inclusiva. Tenemos un porcentaje del 20 al 25% de niños con alguna discapacidad. Aceptamos generalmente de 2 a 3 niños por cada salón. Tenemos preescolar y tenemos primaria, pero si nosotros cambiamos ese porcentaje, dejamos de ser inclusivos y nos convertimos en una escuela, pues para niños con necesidades especiales, y es lo que no queremos, ¿no? Claro. Queremos darles oportunidad a toda la comunidad, pues a quienes tienen estos problemas, de integrarse socialmente, de ser aceptados, de desarrollar sus habilidades, porque pueden. Y cada niño, cada persona tiene posibilidad de crecimiento, ¿no? Entonces, tenemos este porcentaje y tenemos a los niños regulares, neurotípicos, que nosotros les llamamos, pues que aprenden muchísimo de estos chicos que tienen alguna necesidad, porque esto que tú dices, ¿no? Desarrollan la tolerancia, la empatía, habilidades que de verdad ya no tenemos oportunidad de desarrollar en otros ámbitos, ¿no? Tú ves el compañerismo, la colaboración, ¿no? Ves a los niños que se suben a la silla de ruedas, ¿no? y piden que los paseen, y que la silla de ruedas pues no es vista como un obstáculo de comunicación, sino como un medio por el que podemos comunicarnos, por el que podemos conocernos, ¿no? Entonces se hacen unos lazos de amistad hermosos, tenemos casos de éxito muy lindos, y pues la verdad es que yo amo lo que hago, amo mi colegio, amo mi profesión, y pues creo que nuestro colegio se distingue por este ambiente tan bonito y cordial que hay en nuestra comunidad, ¿no? Estás describiendo, querida Angélica, de qué están hechos los milagros. Y yo creo que no hay peor discapacidad que la falta de amor y de empatía. Así es. Independientemente de las cuestiones físicas que nos puedan detener. ¿Qué te parece si hablamos de los pilares de CADI, que uno de esos es el arte, la música, para nuestro último segmento? Claro que sí, con mucho gusto. Aquí nos vemos. De todo en México. Hacemos una pausa y regresamos. Un lugar al que todo amante de la comida debe ir, más si te gusta la comida extranjera, es El Trapiche. Es un restaurante de comida centroamericana, específicamente de Honduras, de donde es la dueña quien prepara y atiende personalmente a sus comensales. El sabor es exquisito, porque todo es fresco. Sus platillos más solicitados son el plátano relleno de carne, tostones de plátano verde con pollo y las novedosas tajadas con pollo o chuleta de cerdo acompañadas de una rica ensalada de repollo y la salsa de la casa. Los precios que anuncian en su menú son bastante accesibles y el sabor es idéntico al que uno puede encontrar en el país centroamericano, pero también tienen un menú de comida corrida mexicana de lunes a viernes. Te recomendamos comer aquí si te gusta probar cosas diferentes y degustar sabores nuevos. Además, El Trapiche es un restaurante socialmente responsable, ya que apoya a Fundación San Felipe de Jesús a través de esta alcancía que tienen en su establecimiento. De todo en México. Continuamos. Angélica, pues ya para cerrar, ¿qué tal si nos platicas cómo es la estructura? Estos pilares en los que se basa, se sustenta la educación en tu escuela. Con mucho gusto, Gabriela. Mira, nuestra escuela, como todas las escuelas en nuestro país, pues está incorporada a la Secretaría de Educación Pública. Estamos obligados a cubrir los contenidos que nos marca la currícula, pero pues yo, inmersa en toda esta parte del arte, siempre he considerado que es
un medio de aprendizaje, un medio de expresión necesario para el ser humano. Entonces, en nuestra escuela, pues es muy importante la música, el ajedrez, el arte, el taekwondo, y pues todas estas son asignaturas complementarias que llamamos institucionales y que son tan valiosas y tienen la misma carga que tiene matemáticas, ¿no? Entonces, todos los niños en el colegio tocan un instrumento. Obviamente hay niños que tienen el gusto, hay niños que tienen la facilidad, hay niños que quieren hacerlo y pues tratamos de atender las necesidades de cada uno. A los niños que les gusta, pues participan en una actividad más compleja que es la orquesta, que empezamos hace 7 o 8 años por una invitación que nos hicieron a España y que nos dijeron, bueno, pues podrías traer un grupo de niños a participar en unos conciertos. Y pues como me gustan los retos, dije sí, sin saber cómo, ¿no? Magníficamente, entonces, porque bueno, fue todo un evento. Yo estaba ahí, lo Tú vi. nos acompañaste Sí. y bueno, pues creo que fue maravilloso porque creo que en esta vida cuando se presentan las oportunidades hay que tomarlas, ¿no? Claro. Y esa fue una oportunidad y lo único que hice fue preguntarles primero a los niños si querían y después a los papás si nos apoyaban. Entonces, tuvimos 6 meses para preparar a los niños y de verdad fue un viaje increíble. Nos ganamos un premio, el premio Cultura Viva, que nos premiaron junto al Museo Pompidou de Málaga. Entonces yo me sentía muy orgullosa de nuestros niños porque pues era el nivel del premio, ¿no? Los niños se presentaron en Madrid, se presentaron en Francia, estuvimos con gente de la embajada en la Escuela de Ciencias Políticas de Francia y los niños causaron una impresión tremenda. Cuando nos invitaron a España, estuvimos en el Escorial, nos permitieron entrar a la biblioteca y la gente se quedaba impresionada de lo que los niños sabían de arte, ¿no? Porque el niño va a aprender todo lo que tú quieras enseñarle, dependiendo la forma, dependiendo el interés y el gusto que tú tengas por compartirlo, ¿no? Lo decíamos al principio, Angélica, los fundamentos de la formación. Sí. Apreciar. Yo creo que eso es una de las cosas que más puedes poner en alguien, que aprenda a apreciar. Ya lo que se encuentra en la vida es pues indistinto, azaroso, pero el aprecio, el saber apreciar, ver las cosas y valorarlas, eso no tiene parangón, o sea, es un regalo, un tesoro que te dan de pequeño, ¿no? Sí, fíjate que también creo que el papel del docente es importantísimo. Básico. ¿No? Básico. Tú ves profesoras que aman su vocación, que se preparan, que se informan, ¿no? Que buscan, de verdad, ahora con esto que decíamos de la tecnología, tienen acceso a información impresionante, la utilizan bien y motivan a los niños a querer aprender, ¿no? Entonces, la parte de arte en el colegio, pues cada año se va dando esto de apreciación artística en diferentes áreas. Ya hemos hecho literatura, hemos hecho cine, hemos hecho teatro, hemos hecho pintura, escultura. Entonces, los niños cuando salen de 6º de primaria, pues tienen ya un equipaje impresionante cultural, ¿no? Son niños que les gusta escuchar música, ir a los museos y algo que a mí me ha llamado mucho la atención es que a lo mejor hay niños que demuestran su gusto dentro de la escuela, pero tenemos papás, alumnos que regresan y te dicen, ¿sabes? He pasado por una etapa complicada de mi vida
Y no sabes lo que me sirvió aquello que aprendí en Cádiz, porque me dediqué a escribir, ¿no? Entonces tenemos niños que escriben cuentos. Ahorita estamos en un proyecto en que todos los niños en el colegio van a escribir un libro. Uh-huh. Entonces, pues creo que esas son oportunidades que los hacen sentir exitosos, que los hacen sentir capaces y que tienen este deseo de prepararse, de ser pues unas personas a su corta edad, ¿no? De hacer las cosas diferente y bien, ¿no? Entonces, pues creo que cuando trabajamos los docentes y los padres de familia, ¿no? Porque esto que te decía, el papel de los padres para ir a esa gira fue pues indispensable, ¿no? Ensayaban los sábados, los domingos, uh-huh. Se pusieron a trabajar para recaudar fondos. El proyecto ha crecido muchísimo, tenemos una orquesta que yo adoro porque cada vez que vamos a tocar a algún lugar hay personas que nos dicen ¿qué podemos hacer para participar en la orquesta? Y hemos llegado a personas y comunidades de escasos recursos en donde hemos cambiado las vidas, ¿no? Yo tengo un caso hermoso de un chico que llegó tocando percusiones y cuando llegó les dije, ¿qué hicieron todos para pagar este curso? Yo esperaba que todos me dijeran, ¿no? Pues pedirles a nuestros papás. Y él me dijo, yo trabajo como ayudante de albañil para poder pagar mi curso, ¿no? Y hoy está estudiando leyes, ¿no? Y se fue a la gira, a la segunda gira que hicimos, que fuimos a Francia, y llegó así feliz y me dijo, junté 10,000 pesos vendiendo chocolates. Uh-huh. ¿Con esto puedo ir? Y yo le dije que sí. Uh-huh. Hice todo lo posible y lo imposible, uh-huh, y logré que un grupo de personas se reuniera y pudiera pagarle el viaje. Pero ese sentimiento que él tuvo de ir a otro país, de tocar al nivel de los niños franceses, ¿no? Que tocamos bajo la dirección de la persona que dirige una orquesta, la más grande orquesta infantil y juvenil de Europa, que reúne a 600 niños. Uh-huh. Pues para este chico le cambió la vida, ¿no? Y además ya te trajiste también a esa orquesta de chavitos franceses, ya tuvimos la oportunidad de verlos aquí. Sí. Y en Tacubaya tendremos el gusto de recibir a la Orquesta Cádiz. Estén atentos porque estos pequeñitos nos van a visitar y nos van a deleitar con la música. Será un placer. Sin duda, los niños en cualquier etapa de la historia son los mismos. Los niños son niños. La diferencia estriba en las herramientas, en los elementos, en los principios y los valores que nosotros ponemos en sus corazones y en sus mentes. Angélica, esta es tu cámara, este es tu público. ¿Qué nos dices? Muchas gracias. Pues más que decirles, es una invitación, ¿no? Primero, para los padres de familia, pues que crean en sus hijos, que les apoyen a impulsar sus sueños, que de verdad desarrollen en ellos todas las habilidades, las capacidades. Un niño las descubre si tú lo pones en contacto con la posibilidad, ¿no? Si tú le das esa herramienta, tal vez te diga, es que yo no quiero ir a clase de ajedrez, ¿no? Pero cuando descubre todo lo que puede hacer en esa clase, le empieza a dar sentido a lo que aprende y sabe cómo lo puede utilizar en la vida, creo que le estamos abriendo una puerta, ¿no? Y los seres humanos pues tenemos esa capacidad de ir almacenando en nuestro archivo, en nuestro disco duro, todas las habilidades que vamos a aprender. Un niño aprende dibujo no para ser pintor, a lo mejor aprende dibujo para comunicar sus sentimientos. A lo mejor a través de la música
puede expresar lo que con palabras no se atreve a decir. A lo mejor con la danza, pues no pretendes que tu hija sea bailarina, ¿no? Pero le estás dando un espacio para que ella se distraiga, conozca a otras personas, se desarrolle en otro ambiente, desarrolle otras habilidades probablemente sociales, ¿no? Pero que les den a los niños oportunidad de desarrollar sus talentos. Todos los seres humanos tenemos capacidades y motivos para poder hacer arte, para poder ser exitosos académicamente. Y pues lo único que necesitamos es la confianza de nuestros padres, el acompañamiento y las oportunidades, ¿no? Los papás muchas veces pues dicen, es que no tenemos los recursos, ¿no? Pero ahora hay infinidad de programas, ¿no? Yo veo estas instituciones, estas cuestiones, simplemente Sanfel, ¿no? Tiene espacios en donde pueden venir y desarrollar arte, estos edificios, asociaciones de pilares que ha hecho el gobierno, ¿no? Y pues cuando uno quiere, uno encuentra. Y pues gracias por la invitación. Gracias, un placer estar contigo un ratito y pues sí, en el camino andamos y nos encontramos, porque la Fundación San Felipe de Jesús tiene justo esos principios, enseñarnos a conocernos y a desarrollarnos. Y el eje pues es la prevención de la violencia, porque una persona que ha sido tocada por la violencia es muy difícil ya trabajar, pero si prevenimos, acertamos. Sí, mantener a los hijos ocupados en cosas positivas, ¿no? En cosas que aporten a su formación, los aleja de muchos riesgos. Ojo. Equipo Sanfel agradece su amable atención. Yo soy Gabriela Carrera y los espero en la próxima emisión de Todo en México. Hasta entonces, hasta siempre.